Hola, hola, buenos días y buenas tardes. Soy Mari Carmen Grisolia de minuevadieta.com, transmitiendo como casi cada jueves desde la página de Facebook de Mi Nueva Dieta, facebook.com/Mi Nueva Dieta. Y vamos a hablar de articulaciones, vamos a hablar de esos soniditos desagradables que andan haciendo nuestras articulaciones cada vez que nos movemos, cada vez que tratamos de hacer ejercicio y bueno, que nos hacen sentir un poquito viejos, que nos hacen sentir un poquito oxidados a veces. Y como dijeron por allí, pues lo que pasa es que estamos crujientes. Entonces vamos a hablar hoy de eso, de cuál es la razón de que nuestras articulaciones estén haciendo esos ruidos, de saber si es preocupante o no, ¿sí? Saber cómo identificar cuándo puede ser algo que requiera una atención médica y sobre todo qué podemos hacer a nivel de alimentación, porque a fin de cuentas eso es lo que yo les puedo aportar. Y bueno, obviamente hay casos de casos, pero hay mucho que podemos hacer a nivel de articulación. Entonces, bueno, les adelanto que de eso vamos a hablar hoy. Les adelanto que la semana que viene vamos a tener otro Facebook Live. Al final de hoy les digo por qué. Porque normalmente no los tenemos cada semana, pero esta vez sí. Vamos a tener la semana que viene uno que es continuación del de hoy. Y durante el mes de agosto vamos a estar haciendo algo súper especial que les voy a contar al final para que se vayan emocionando y ya la semana que viene lo vamos a comenzar como debe ser, ¿ok? Así que, bueno, esto para que lo vayan sabiendo. Hola, Alex. Hola, Olga, buenos días. Bueno, entonces, hablemos de articulaciones. Por supuesto, cuando hablamos de articulaciones me estoy refiriendo a... O sea, ahí englobamos todas las posibles articulaciones de nuestro cuerpo, que son las partes en donde nuestro esqueleto se dobla, por decir así. Otra manera de verlo son las partes en las que los huesos de nuestro esqueleto se unen, pero sobre todo se unen y se pueden doblar. Ahí puede haber una flexión en alguna parte. Entonces, bueno, son por supuesto todas las articulaciones de los dedos de las manos, la muñeca, el codo, ¿okay? A nivel de los hombros, el mismo cuello, la misma mandíbula, todas esas son articulaciones. La cadera, o sea, todo lo que es la unión de la cadera con las piernas, las rodillas y en la parte de los pies los tobillos y los dedos de los pies. ¿Okay? Todas esas entonces son articulaciones y todas tienen más o menos las mismas características, el mismo funcionamiento. Entonces, bueno, vamos a hablar rapidito de eso para que podamos entender por qué se pueden producir estos sonidos, qué es lo que son, etcétera, y qué podemos hacer con ellos, ¿no? Hola Marga, bienvenida. Entonces, la articulación de manera general va a estar, como decía, está en la unión de dos huesos, depende de cuál es la articulación, pues son los huesos que van a estar allí. Entre los dos huesos suele haber cartílago, o en todo caso muchos huesos también se terminan en forma de cartílago, que es un tipo de tejido que está hecho un poquito de las mismas componentes que el hueso, pero es blando, como un hueso blando, por decir así, el cartílago. Están los tendones, que son la parte final de los músculos, porque los huesos están cubiertos por músculos, que son los que hacen que se mueva nuestro cuerpo. Y donde termina el músculo, cada músculo siempre termina en un tendón. ¿Okay? Y ese tendón queda pegado al hueso. Entonces tenemos la unión, tenemos dos huesos que se van a encontrar, tenemos cartílago en esa zona de encuentro, tenemos tendones que normalmente están uniendo de alguna manera también los huesos, lo que los mantiene unidos y con las contracciones musculares la que hace que nos movamos. Y todo eso está recubierto por una cápsula que se llama cápsula sinovial, esto es en cada articulación, repito, está recubierto por una cápsula que protege, digamos, la articulación y que mantiene un ambiente líquido alrededor de la articulación. O sea, que todo esto que dije, el cartílago, bla, bla, todo eso está bañado en un líquido que se llama el líquido sinovial. Y eso es así para que pueda estar todo bien lubricado, ¿sí? Porque pues dentro de todas las articulaciones van a ser zonas de alta fricción en el cuerpo y pues hay que protegerlo y tiene que estar lubricado para que la articulación funcione bien. Ustedes imagínense las bisagras de una puerta, por ejemplo, ¿sí? Que tienen que estar bien lubricadas para que la puerta pueda abrir y cerrar. Ustedes imagínense
los pistones de un motor, de un coche, de un carro, de un auto, ¿sí? Que como está en constante movimiento el pistón, que son dos cilindros concéntricos, pues tiene que estar lubricado para que no haya una fricción que termine rompiendo las partes y así. Entonces, igualito nuestro cuerpo, exactamente igual que cualquier otro tipo de bisagra, de palanca, de partes que se encuentran y que se van a mover una en conjunto a la otra. Imagínense igual también, por ejemplo, engranajes, lo mismo, ¿ok? Se viene a hacer todo lo mismo y eso está en cada una de nuestras articulaciones. Esto era necesario para que entendamos por qué nos suenan a veces las articulaciones y qué es lo que está pasando allí, e incluso por qué a veces nos duelen un poco, ¿ok? Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, normalmente estos sonidos, el crack, ¿ok? A veces son crack, a veces pop, a veces son, a veces le llamamos tronar, ¿sí? Que se truenan los casquillos. Son sonidos que tienen un nombre específico y se llama crepitación, ¿ok? Crepitación articular es el nombre que se le da a estos sonidos que ocurren en las articulaciones. Esas crepitaciones entonces las hay de varios tipos y en la gran mayoría de los casos, cuando se empiezan a presentar, que se presentan sobre todo a partir de los 30 años con más frecuencia, pueden ocurrir a cualquier edad, pero a partir de los 30 años empezamos a sonar un poco más. A partir de los 30 años sobre todo y luego de ahí en adelante un poquito peor, se deben a que se acumula aire en la cavidad sinovial. Se acumula aire en esta zona que les dije que encapsula la articulación y que protege los elementos de la articulación. Entonces se va acumulando gas, aire en esa zona que se supone que es puro líquido, y en una de esas que nos movemos o cuando vamos a, no sé, al fisio o algún el quiropráctico también se llama, alguno de estos terapeutas que nos van a estrujar un poco, o incluso a veces en el gimnasio, un amigo o lo que sea, que nos estrujan un poco, lo que se está haciendo es como sacar ese aire que estaba ahí encapsulado y el sonido que se produce es debido a ese aire. ¿Okay? Entonces eso va a ocurrir sobre todo cuando hacemos un movimiento y escuchamos que sonó o lo que sea. Esa es una de las razones por las cuales vamos a tener crepitaciones articulares. La otra razón por la que podemos tener crepitaciones articulares, la primera razón, que es por la acumulación de un gas que eventualmente va a soltar y suena como una burbujita, o a veces incluso solamente lo sentimos, a veces ni siquiera llega a sonar. Esa no tiene nada de malo, no implica ningún problema, no causa ningún daño en absoluto, no pasa nada, es normal, ¿okay? Esa es perfectamente normal. Pero también podemos tener crepitaciones articulares por razones que no son normales, que no están bien, que requieren que vayamos a ver a un médico. Y es cuando alguna de las partes de la articulación no está bien. Por ejemplo, puede ocurrir que los cartílagos que están en la unión entre los dos huesos, caso específico de los meniscos en las rodillas, se rompan. ¿Okay? Se puede romper un pedacito, se puede rajar, o literalmente se puede resquebrajar del todo y romperse completamente, y en ese caso quedan los huesos chocando uno contra el otro. ¿Okay? Entonces, ya sea que el menisco está un poco partido, por ejemplo, si se trata del caso de la rodilla, el menisco está un poco partido, cada vez que yo muevo, clac, 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 porque suena una parte en la que tenía que haber habido menisco y no hay, porque se partió un pedazo, clac, ¿ok? Y a veces, insisto, a veces no suena, pero sí que lo sentimos al poner la mano, se siente cuando uno hace el movimiento. O del todo los dos huesos chocándose entre ellos y el menisco ya desapareció del todo, ¿ok? Estos casos requieren ir al médico a que se diagnostique qué es lo que está pasando y se vea y se proponga un tratamiento adecuado o una solución adecuada. Y de manera general, si no sabemos si eso es lo que nos está ocurriendo, pero escuchamos el sonido o sentimos el clac, 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 y además hay dolor, o bien hay inflamación de la zona, o bien hay pérdida de movilidad, ¿sí? Que antes yo podía doblar completamente, por ejemplo, el codo, y ahora ya no puedo, solo puedo doblar hasta aquí, ¿ok?
o la rodilla, o antes podía agacharme y ahora ya no puedo, si hay pérdida de movilidad de la articulación, si hay dolor o si hay inflamación de la articulación, hay que ir al médico. ¿Okay? Hay que ir al médico porque no está bien y requiere un tratamiento. En muchos casos de esto se trata de artrosis, que es la palabra, el término médico que se utiliza para decir que hay un desgaste por alguna razón. Hay varios tipos, hay osteoartrosis, artrosis reumatoide o artrosis inflamatoria. Pero la artrosis es lo que va o sea, es el término que designa el desgaste o el mal funcionamiento de una articulación. ¿Okay? Y repito, pueden ser varios tipos. En el caso de la osteoartrosis es simplemente debido a la edad, se da a partir de los 60 años, o sea, probablemente todos vamos de alguna u otra manera para allá. Y es un desgaste natural debido al envejecimiento. Pero podemos hacer algo para proteger nuestras articulaciones de ese desgaste y por supuesto que de todos modos vamos a envejecer y por supuesto que de todos modos se va a desgastar, pero podemos hacer algo para que se desgaste lo menos rápido posible. Podemos hacer algo para que no se nos vaya a partir, ni se nos doble, ni se nos agriete, ni nada por el estilo antes de tiempo, algún menisco o algún otro cartílago. Podemos hacer algo para proteger nuestros huesos que estén lo más fuertes posibles y para que de manera general nuestra articulación se mantenga lubricada, se mantenga saludable, se mantenga en buen funcionamiento. Y ojalá no suene si no fastidia el ruidito, pero que si llega a sonar sea solamente por la causa del aire y que no sea por otras cosas y que no se nos inflame y que no nos duela. Y sí podemos hacer, en la gran mayoría de los casos podemos hacer algo al respecto para ayudar a partir de nuestra alimentación. Y luego hay un segundo factor que afecta muchísimo la salud de las articulaciones, pero mucho, y que además está relacionado con otros factores de salud, y ese es el que vamos a hablar en el Facebook Live de la semana que viene, porque hoy nos vamos a centrar única y exclusivamente en la alimentación. Voy a ver sus mensajes para ver qué me están diciendo, porque sé que me estaban hablando por allí y no me quiero saltar sus comentarios en caso de que haya alguna pregunta o lo que sea. Un saludo, hola Cristina, hola Maki, Antonella, Matilde, Carmen, hola a todo el mundo. Ajá. María Pilar, creo que es hola Maricarmen, tengo articulaciones inflamadas desde hace unos 5 años, dedos, manos, artritis, ajá, ya vamos a hablar de la inflamación, y dolor de 2 pies, rodillas, hoy tengo 49, soy, Paulina, ok, Paulina, ya vamos a hablar de eso, justamente porque eso es lo que quiero que hablemos ahorita. Sonia, hola, dice, yo noto que las articulaciones no me duelen cuando dejo de comer carnes rojas, ajá. Es increíble la diferencia. Una vez hice durante 3 meses dieta vegana y me sentía súper bien. Pues entonces dieta vegana para ti, Sonia, ¿ok? Porque eso tiene mucho que ver. Miriam, hola. Hola Mónica, bonjour. Hola Lidia, Daniela, hola Daniela, bonjour. Y Elizabeth, hola. Bueno, ok, hablemos de la articulación y esas cosillas que ya de la inflamación y esas cosillas que ya nos estaban asomando por allí con los alimentos. Bueno, ¿qué pasa? Una de las razones por las que nos pueden doler las articulaciones es porque hay inflamación. Ahora, hay casos en que esa inflamación se va a deber a factores externos que no podemos controlar absolutamente, como por ejemplo, cuando va a cambiar el clima y nos empiezan a doler las articulaciones. Eso suele ocurrir cuando hay artritis reumatoide y bueno, no hay mayor cosa que se pueda hacer con ello. O sea, de manera general, cuando hay artritis, o sea, cuando hay un desgaste ya en la articulación y por alguna razón los cambios de temperatura, los cambios de clima en general pueden producir un dolor adicional que no estaba allí. Bueno, con eso no podemos hacer nada, ¿ok? Eso es así, no se puede hacer nada. Pero hay ciertas cosas que nuestra alimentación sí puede hacer para modificar, ya sea para bien o para mal, ese estado inflamatorio del cuerpo. Y una de las razones es justamente esa, es la inflamación. O sea, una de las razones por las que duele las articulaciones es por la inflamación. Ahora, la inflamación. Cuando yo hablo de inflamación, y lo hemos hablado aquí en Facebook Live antes ya, me estoy refiriendo a un tipo de inflamación que se llama inflamación sistémica, que es una inflamación que no es hinchazón, ¿sí? De hecho, la hinchazón que uno puede tener en alguna parte del cuerpo es un síntoma, sí, un signo externo de que hay un proceso inflamatorio que está ocurriendo dentro del cuerpo. La inflamación es cuando hay un daño interno, ¿sí? Las células que están mal, una sustancia que está produciendo un daño interno y el cuerpo entonces manda señales, esa zona que es donde se está produciendo el daño, manda señales diciendo aquí hay un problema y le dice al cuerpo, mira, aquí hay un problema, le dice al sistema inmune y el sistema inmune entonces alza, como decir, todas las alarmas
y sale corriendo y manda, ¿ok? Agentes para disminuir o para paliar de alguna manera el problema, ¿sí? Para sacar el agente que está produciendo el problema, para hacer algo. Ese proceso de alarma, de emergencia, es un proceso inflamatorio. Y cuando eso ocurre, pues cambian ciertos parámetros en el cuerpo y bueno, no estamos bien de manera general mientras el cuerpo se está encargando de solucionarlo. Eso está perfectamente normal cuando ocurre algo puntual, y en ese caso se llama un caso de inflamación aguda, ocurre algo puntual y bien el cuerpo va y se encarga, o bien yo consumo un tratamiento y me curo. Pero cuando es algo que yo estoy haciendo a diario o que no estoy haciendo, pero cuando es algo que es a diario, que está allí martillando, a diario que está allí la gotita de agua molestando, a diario, se empieza a desarrollar ese tipo de inflamación que se llama inflamación crónica, o que dice inflamación de bajo grado, crónica, que no es un proceso inflamatorio agudo donde se va y me enfermé y me dio fiebre y todo lo demás, pero a los 3 días ya me curé, sino que es una cosa que está allí en la que no me llego a enfermar, no me siento que esté enferma, pero estoy mal, no estoy bien. ¿Okay? Ese tipo de inflamación produce dolor en las articulaciones. ¿Okay? Y se sabe que hay muchos alimentos que pueden contribuir a producir la inflamación y que hay alimentos que pueden contribuir a disminuir esa inflamación. ¿Okay? Entonces, esto va a ocurrir y ustedes se van a dar cuenta si sufren de estas cosas, sobre todo cuando consumen cierto tipo de alimentos. Aquí hay dos casos: las personas que no están comiendo de manera saludable actualmente. Ahorita, hoy en día, están comiendo de la manera normal, de la forma tradicional, como come todo el mundo, que no es saludable. Aunque crean que es saludable, no es saludable. ¿Okay? Ese es un tipo de personas. Y ese tipo de personas pues va a tener este malestar y no sabe ni de dónde viene, no tiene ni idea. Va a haber otro tipo de personas, puede ser como yo, como muchos de ustedes que me están viendo, que ya hicieron un cambio en su alimentación. No importa si es un cambio enorme o un cambio relativamente pequeño, pero hicieron ya un cambio en su alimentación y ya están comiendo saludable y se dieron cuenta que se sienten 800.000 veces mejor, que ya no tienen malestares, que han bajado de peso, un montón de cosas, ¿ok? Que ya no tienen esto, pero que por alguna razón comen un día algo y al día siguiente les duele muchísimo, ¿ok? Las articulaciones, o algo que no les dolía les empieza a doler al día siguiente o a los 2 o 3 días. Pero el caso es que ya llevan una alimentación muy sana y por alguna razón, una vacación, una salida o lo que sea, comen algo que normalmente ya no estaban comiendo y se dan cuenta que a los días les empieza a doler otra vez. ¿A quién le ha pasado eso? O díganme ustedes en cuál de los dos casos están. ¿Están en el caso de las personas que todo el tiempo les duele? ¿O están en el caso, porque quizá todavía no han mejorado su alimentación, yo les voy a decir ahorita cómo lo pueden hacer? ¿O están en el caso de las personas que ya mejoraron y que ya se dieron cuenta que en efecto algunos alimentos o a veces cuando comen ciertas cosas les arranca el dolor de un día para otro? A ver, cuéntenme en cuál de los dos casos están ustedes para saber dónde yo voy a ir más a profundidad. Y bueno, aquí sigo. Bueno, Marga dice que le suena como si arrugaras un papel de regalo. Ajá. Bueno, son esos. Si no suena ser el pop, sino que suena así, puede ser más bien un desgaste. Desgaste de los cartílagos o del hueso. Dice Maki, hace un par de semanas tuve trocanteritis. Jamás había tenido eso. Sí, ese creo que es uno de los huesitos que están en las rodillas, si mal no me acuerdo. A ver, Olga dice, tengo artrosis y ya tengo una prótesis de rodillas. ¿Ves? Exactamente, Olga. Cuando la artrosis degenera mucho, eventualmente se termina de dañar del todo el menisco y desaparece, pues allí es una prótesis lo que hay que poner. ¿Okay? Hay que hacer una cirugía. A ver, infiltraciones, dijo Marga. Claro, cuando se acumula demasiado líquido sinovial, por ejemplo, hay que hacer que se drene. A ver, Elizabeth, si no tengo dolor permanente, solo que sí tengo una sensación de molestia al subir o bajar escaleras o cuando camino mucho en la rodilla izquierda. Ok, perfecto. También he notado que va a estar muy alerta a caminar. Ok, un dolorcito cuando utiliza. Lo sé, Olga dice, siempre me duele. En el caso tuyo algo un poquito distinto porque ya por la artrosis ya los tienes totalmente degenerados y bueno, es normal, ahí hay que hacer el tratamiento médico. Miguel dice, la alimentación es clave en la artrosis, totalmente. Miguel... Daniela dice, a mí no me duele pero me suena todo. Bueno, ya vamos a hablar de cómo eliminar un poquito eso. Trocanteritis en la cadera, ok, no en las rodillas. Hola Silverio, chévere que estés. María Selena dice, tengo 43 años y no me duele nada, perfecto, pero mi niño tiene 19 añitos y sufre
horrible dolor en las rodillas, él es delgadito, yo sufro de sobrepeso. María Selena, en ese caso, en el caso de los 19 todavía está, o sea, 19 ya es bastante grande, pero siendo que es hombre y que en el caso de los hombres el desarrollo puede durar hasta los 21, es posible que sean los que en inglés se llaman growing pains, que son dolores de crecimiento, y es simplemente porque todavía se están estirando un poco las cosas dentro de su cuerpo, y eso puede doler, es normal en los niños. En general, los niños o niñas en crecimiento puede ocurrir y es normal. De todos modos, igual es el médico el que tiene la última palabra, no yo. Yo les hablo de alimentos. Bueno, en fin. Algunos de ustedes tienen dolor permanente, otros les duele a veces. A mí también me ocurría esto de que me duelen las rodillas cuando subía las escaleras, bajaba las escaleras, por ejemplo. Y he notado, y seguro ustedes si prestan atención lo van a notar también, que depende de cuando comen ciertos alimentos. Se lo voy a decir. ¿Qué alimentos pueden producir estos dolores a veces sin que nos demos cuenta? Van a ser alimentos que por alguna u otra razón pueden aumentar el proceso inflamatorio, y esto depende de cada quien, porque depende de qué tan sensibles seamos a ciertas sustancias. Nuestro cuerpo puede reaccionar mal a cuando ingerimos esa sustancia y nos puede producir el dolor. Una de estas son los aditivos en los alimentos refinados, aditivos que se agregan, como por ejemplo el glutamato monosódico u otros tipos de aditivos, los edulcorantes, en fin, aditivos industriales en general que se agregan a los alimentos procesados, las cosas que compramos en el supermercado empacadas, en caja, en frasco, ¿sí? Suelen tener aditivos, son cosas que no son naturales, y en muchas personas sensibles esto puede producir proceso inflamatorio. Estas son sustancias proinflamatorias porque no son naturales, porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a procesar este tipo de cosas. Y una que otra vez puede ser, pero todos los días eso va molestando, va molestando, va molestando, va molestando. Entonces, este tipo de cosas habría que eliminarlas. Lo otro que puede ocurrir también son cuando consumimos alimentos que tienen antinutrientes. Generalmente son alimentos de origen vegetal, como por ejemplo los cereales, el trigo, el arroz, la avena, el maíz, ¿sí? De manera general los cereales, hay otros, estoy mostrando. O también los granos, las leguminosas o legumbres, las lentejas, los garbanzos, las habichuelas, habas, judías, porotos, caraotas, como se llamen. ¿Okay? Estos grupos de alimentos son de origen vegetal, tienen unas sustancias que están hechas en la planta para proteger la planta, para que los animales no se las coman. Son antinutrientes y van a ser lectinas o fitatos, y también hay otros. ¿Okay? Normalmente estos antinutrientes se desactivan con la cocción. Por eso es que las legumbres hay que cocinarlas muchísimo, hay que dejarlas remojando y tal para desactivar estos antinutrientes. Y en el caso de los cereales lo mismo, hay que cocinarlos. Por eso es que esos alimentos los tenemos que comer cocidos, porque si no nos hacen daños, no los podemos digerir. Sin embargo, incluso cocidos, pues algunas de estas sustancias todavía están presentes. En el caso de las leguminosas, por ejemplo, están en la cáscara que rodea la legumbre, y en muchos de estos casos nos las comemos. Y en personas sensibles, o dependiendo de cómo está nuestra flora intestinal en un determinado momento, esos antinutrientes nos pueden producir inflamación. Entonces pueden haber personas que comer este tipo de cosas les puede hacer daño. La otra forma en que estos cereales, sobre todo lo que va a ser trigo, maíz y esto, nos puede hacer daño es cuando los comemos en formas refinadas, los cereales refinados, es decir, las harinas. ¿Sí? Cuando comemos harinas blancas, harinas refinadas, cualquier cosa que esté hecho con eso, puede producirnos un proceso inflamatorio adicional, porque son alimentos de alto índice glicémico que suben mucho la insulina. Y la insulina, cuando está en un valor muy elevado, es inflamatoria. Entonces eso también puede ser al igual que cuando consumimos cosas muy dulces, un helado súper dulce, un chocolate de leche normal, cosas muy muy dulces también nos pueden producir este efecto, al igual que las harinas refinadas, porque son de alto índice glicémico. Otras cosas es, por ejemplo, cuando somos sensibles a un tipo de alimento en particular. Van a haber personas que son sensibles a los lácteos, personas que son sensibles a los huevos, personas que son sensibles a las nueces o los frutos secos, personas que son sensibles, ahí lo está diciendo, a la carne roja, ¿ok? Puede ser. Y entonces cuando consumimos esos alimentos nos sentimos mal, nos aumenta la inflamación, porque personalmente somos sensibles a ese tipo de alimentos y nos van a producir una respuesta inflamatoria. No necesariamente somos alérgicos, ¿ok?
de manera que los podemos consumir, pero somos sensibles y esto pasa muchísimo con la gente que sufre de artritis reumatoide y con la gente que sufre de fibromialgia, ¿ok? Que consumen estos alimentos porque no son alérgicos a ellos, los pueden consumir y técnicamente no les pasa nada, pero son alimentos que consumidos a diario les empeoran la condición, ¿ok? Porque aumentan la inflamación, son proinflamatorios para esa persona. Y lo otro que puede producir alta inflamación es una alimentación baja en grasa también. Las grasas son buenas y son necesarias en la alimentación. Si comemos bajo en grasa, eso nos puede producir dolor articular también, porque las grasas forman parte de los elementos y las sustancias que se necesitan para que las articulaciones se mantengan lubricadas. Y también los altos niveles de estrés son proinflamatorios. El estrés agudo, un momento, ay, necesito reaccionar rápido, o pasé un miedo, o lo que sea, eso está bien, es normal, no pasa nada, o hago un ejercicio súper intenso en un momento, es un estrés que se aumenta allí, pero de forma puntual, perfecto. Pero si me la paso estresada todo el tiempo sufriendo, todo el tiempo mal, todo el tiempo preocupada, todo el tiempo con un estrés en el trabajo que no sé gestionar, o con un estrés en la familia que no sé gestionar, o lo que sea, ese estrés produce una respuesta inflamatoria en nuestro cuerpo y eso también puede aumentar el dolor en las articulaciones. Eso no era comida, pero me parecía importante decirlo porque también es así. Además de dejar de comer este tipo de cosas que nos pueden estar produciendo la inflamación, o por lo menos estar pendientes si ocurre que cuando como esto me aumentan los dolores en las rodillas, ¿sí? Por ejemplo, además de eso, consumir alimentos antiinflamatorios es muy importante para entonces, por supuesto, bajar esa inflamación y hacer que nuestras articulaciones no nos duelan. Y a la par de eso, estos son alimentos que van a alimentar de alguna manera los elementos que componen nuestras articulaciones para que estén sanas. Entonces vamos a hablar primero de eso, de los antiinflamatorios. Los omega 3, ¿sí? Las grasas saludables de tipo omega 3 son antiinflamatorias, eso ya está más que comprobado y se sabe, y lo ideal, como siempre, es consumirlo a partir de alimentos. Pescados azules, que sean de tamaño pequeño para que no tengan demasiado mercurio, pero bueno, lo que es el atún, las sardinas, las anchoas, el salmón, el verdel, ¿ok? Todos esos y muchos otros son pescados que son fuente de omega 3, las algas también son fuentes de omega 3, ¿sí? Y también de origen vegetal tenemos las semillas de linolinaza, las semillas de chía y los frutos secos, sobre todo las nueces, son buenas fuentes de omega 3. Hay otros alimentos, pero estos son los principales alimentos como fuente de omega 3 y también se puede consumir en suplementos si se necesita un extra o garantizar una cantidad mínima de omega 3, se puede conseguir un suplemento de buena calidad. Nosotros en casa consumimos el de MyProtein, que lo tomamos cada cierto tiempo, no lo tomamos todo el tiempo, sino que tomamos a diario por un tiempo, luego paramos, luego lo volvemos a tomar, porque para mí lo primordial es que a partir de la alimentación obtengamos todo lo necesario y simplemente tomamos el suplemento para estar seguros de que tenemos la cantidad correspondiente. O sea, bueno, el que yo compro, ustedes probablemente lo conocen, está es el de MyProtein y lo tienen en minuevadieta.com/omega 3, pero como digo, es la alimentación lo más importante. Entonces el omega 3 es importantísimo, una buena cantidad de alimentos ricos en grasas para poderlo obtener, como les dije, frutos secos, semillas y pescados grasos, principales fuentes de omega 3. Los otros alimentos que son indispensables para luchar contra la inflamación son los alimentos que sean ricos en antioxidantes, ¿okay? Porque los antioxidantes van a ser sustancias que ayudan a luchar contra los radicales libres que suelen ser subproductos del proceso inflamatorio y que pueden ser también causantes del proceso inflamatorio. Entonces todos los alimentos ricos en antioxidantes nos van a ayudar a luchar contra la inflamación. Estos son todas las verduras y frutas de color, ¿okay? Verduras y frutas coloridas, sobre todo, son ricas en antioxidantes. La única excepción de verduras que son ricas en unas sustancias antiinflamatorias y que no son de color son los de la familia de las aliaceas, ¿okay? El ajo porro o puerro y las cebollas y los echalotes son verduras que tienen unas sustancias sulfuradas que son súper beneficiosas antiinflamatorias y no son de color. Del resto, los alimentos de colores, ¿sí? Que van a tener muchos tipos de sustancias como los carotenos, las sustancias que son naranja, los licopenos, que son las sustancias de color rojo, las antocianinas, que son las de color violeta,
Vamos a tener los flavonoides que son de color oscuro, ¿sí? Ahí va a estar el resveratrol, por ejemplo, y van a estar los flavonoides del chocolate negro, del cacao, por ejemplo. Vamos a tener también las catequinas, que son poco incoloras, que son las que están presentes en el té verde. Esta semana les compartí un artículo sobre el té verde. Y así, y tenemos también la curcumina, que es la que está presente en la cúrcuma, que es de color amarillo muy fuerte. Y en general todas las especias van a aportar antioxidantes. Entonces, consumir verduras de color naranja, verduras de color rojo, verduras y frutas de color verde, de color violeta, y consumir cacao, o chocolate oscuro bien concentrado, y té verde, ¿sí? Son alimentos que son ricos en antioxidantes, por ejemplo, los frutos rojos, ¿sí? Todo lo que son las bayas, todo eso, en fin. Aquí me podría estar 1000 horas hablando de todas estas sustancias que son antioxidantes, que son antiinflamatorias y que ayudan muchísimo a bajar entonces los procesos inflamatorios para que no nos duelan las articulaciones y que además van a tener otro montón de beneficios. Y entre esos beneficios que van a tener hay uno que particularmente también ayuda muchísimo a bajar el dolor de las inflamaciones y a bajar ese crack, 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 crack o ese que suena con nuestras articulaciones, que es bajar de peso, ¿ok? Ya hay una investigación, ya hay investigaciones que han demostrado que el solo hecho de bajar de peso, ¿sí? Cuando se está en sobrepeso, el solo hecho de adelgazar, no solo disminuye el dolor y las inflamaciones y el uso que se le da a las inflamaciones, sino que promueve la regeneración del cartílago, porque sí, señores, ese cartílago que les dije que se podía estar gastando, que se podía estar cracando, que se podía estar empezando a romper, se puede regenerar. Nuestro cuerpo tiene una capacidad enorme de regeneración, ¿ok? Y simplemente lo que tenemos es que darle la posibilidad de que lo haga. Cuando no lo hace es porque hay algo que estamos haciendo mal, es porque por dentro hay algo que no está funcionando bien. Y si nosotros hacemos algo para ayudarle a que funcione bien, pues él empieza a regenerarse. Entonces, perder peso ayuda a la regeneración del cartílago y hace que podamos tener unas articulaciones más saludables. Otro aspecto también relacionado con esto que a veces no pensamos es la hidratación. Cuando no tomamos la suficiente agua, como la articulación está rodeada por este líquido sinovial que la mantiene lubricada e hidratada, si no tomamos suficiente agua, esa cantidad de líquido puede verse disminuida. La articulación se ve más comprimida, no está tan bien lubricada. Y cuando eso ocurre, por supuesto, entonces puede sonar porque están rechinando un poco, porque las cosas se están rozando mucho más de lo que debería, está un poco seco, ¿ok? Y se puede además lastimar, por supuesto, puede ser más propenso a que se quiebre, a que se parte, a que se astilla, a que ocurre algo malo, a que se desgaste de manera global. Entonces, la hidratación es muy importante para aumentar el volumen y para aumentar para disminuir la viscosidad del líquido sinovial y que la articulación se pueda mover más libremente. Entonces, la hidratación es otro factor alimentario que es súper importante para cuidar nuestra articulación. Y lo más bonito es que todo lo que les estoy diciendo también les va a servir para mejorar la calidad de su piel, para mejorar la calidad de sus uñas, para mejorar la calidad de su cabello, porque todos estos antioxidantes y esta hidratación nos va a servir para mejorar también en estos aspectos. Y hay otras cositas que también les quiero comentar, que también nos van a servir para el cabello, para la piel, para todo esto, que no sé si me lo han preguntado, así que voy a chequear si ya me lo preguntaron para que hablemos de eso, y si no, de todos modos se los voy a decir. A ver, aquí, bueno, aquí están hablando, a ver, ajá. Decía Héctor, me duele y se inflama mi rodilla con la humedad y esta semana al levantarme del asiento en el camión me dolió la rodilla y mi pie izquierdo tengo dolor. Ok. Tengo triglicéridos altos, bla, bla, bla. Héctor, justamente la mejora de la alimentación es indispensable, se te estabilizarán los triglicéridos y bajar que te va a disminuir muchísimo el dolor. Lo otro, de verdad, como les digo, perder peso. Y hay otras cosas con respecto al movimiento, eso lo vamos a hablar la semana que viene. Ahorita les cuento de lo que vamos a hablar la semana que viene. A ver, aquí Matilde estaba comentando. Hola Matilde, chévere verte por acá. Yo tengo hernias discales y cervicales y troncanteritis por debajo de la cadera día y noche con dolores. Claro, en esos casos ya vamos a ver lo que podemos hacer allí. Muy bien. A ver, Francisco dice, no puedo disfrutar de transmisión porque... no te preocupes para nada, Francisco, no pasa nada, verás la grabación. Maki dice, esta alimentación también beneficia de cara a los dolores de cabeza.
Es diferente, pero sí, esta alimentación beneficia de cara a todo, porque es disminuir la inflamación, y la inflamación no solamente hace que duelen las articulaciones, la inflamación produce una cantidad enorme de cosas. De hecho, casi cada vez que nos vamos a Facebook Live sale la palabra porque es una condición que está presente cuando hay algo que no está bien en el cuerpo. Cindy, saludos. Hola María Fanny. Hola Jessica. Magdalena dice, a mí me fue bien con bajar de peso, no fue mucho, voy en 4 kilos menos y creo también con el colágeno hidrolizado. Ajá, el colágeno hidrolizado. Ya, yo decía, nadie me va a preguntar. Ok, hay ciertos nutrientes que son específicos para las articulaciones. ¿Por qué? Porque los cartílagos y los tendones están hechos literalmente con estos nutrientes. Entonces, ¿qué pasa si nosotros consumimos ciertos alimentos que nos van a aportar los nutrientes que se usan específicamente para la regeneración de los cartílagos y para la buena salud de los tendones? ¿Okay? Justamente de eso se trata y ese es el punto. Entonces, hay básicamente tres, ¿ok? Como tres sustancias o tres tipos de nutrientes que se sabe que son los que promueven la regeneración y la buena salud de los cartílagos y de los tendones, o sea, de este tipo de tejidos que están presentes en las articulaciones y que están presentes en los alimentos, ¿ok? También los venden en forma de suplemento, pero ustedes ya saben mi posición con respecto a los suplementos. Primero, la alimentación. El suplemento solamente si yo no puedo obtener lo necesario mediante la alimentación por X o Y razón. Pero de manera general, es la alimentación lo que permite obtener estos nutrientes y obtenerlos de manera correcta, completa, como debe ser, de una forma en que nuestro cuerpo la va a poder aprovechar. En el caso de los suplementos, sí que se puede suplementar, pero lo que se observa es que no está completamente comprobado. Hay gente que ve mejoría y gente que no ve ninguna mejoría. De manera que no está comprobado que ninguno de estos suplementos que se venden para articulaciones, ya yo les voy a decir cuáles son los nutrientes, sea necesario, ¿ok? Va a haber gente que los toma y se siente mejor, va a haber gente que los toma y no siente nada. De manera general se considera que son seguros, pero efectivos no se sabe. No hay ninguna prueba real de que sean efectivos, ¿ok? ¿Cuáles son estos nutrientes? Son el colágeno, ¿sí? Entonces ahí hablaban del colágeno hidrolizado. Una sustancia, unos grupos de sustancias que se llaman, lo estoy leyendo porque la palabra es un poquito difícil, que se llama glicosaminoglicanos, y la gelatina también puede ser, pero básicamente son esas sustancias, ¿no? Lo que es el colágeno, que es un tipo de proteína, y los glicosaminoglicanos, que incluyen algunas sustancias que ustedes seguramente ya habrán escuchado, la condroitina, la glucosamina y el ácido hialurónico, ¿okay? Son estos nutrientes, son péptidos, son nutrientes a base de aminoácidos, ¿sí? Nutrientes a base de aminoácidos, muchos de ellos con un átomo en particular que es el azufre, entonces son aminoácidos sulfurados que se llaman, y que son muy necesarios en nuestro cuerpo, ¿okay? Y que normalmente los deberíamos obtener mediante la alimentación, ¿sí? Y que son los que se utilizan de nuevo para producir y reparar y regenerar el cartílago, para los tendones, para los tejidos blandos que se llaman tejidos óseos blandos, para el cabello, las uñas, la piel, ¿okay? El colágeno. Entonces, estas sustancias, ¿dónde las encontramos? Principalmente se van a encontrar en este mismo tipo de tejidos de animales, o sea, en los huesos, en los cartílagos, en los tendones, ¿sí? De los animales. Esa es la fuente ideal. Deberíamos, cuando consumimos un producto animal, cuando consumimos carne de animal, carne de vaca, carne de res, este tipo de carnes de pollo, ¿okay? Deberíamos también consumir ese otro tipo de tejido, es decir, consumir la carne, no solamente el lomito, no solamente el steak de mejor calidad y más suavecito, sino también las partes duras, la carne dura, la parte de los tendones, etcétera, etcétera. No lo hacemos casi nunca, ¿okay? Pero sería ideal incluir en nuestra alimentación este tipo y también las vísceras, ¿okay? Son partes del animal que requieren una cocción muchísimo más larga porque todos estos tejidos son duros, si los comemos así son duros, no los podemos digerir, necesitamos que esté hidrolizado. Y ese proceso de hidrolización
se da con la cocción larga. Entonces, todas estas carnes que son muy fibrosas, que requieren cocciones largas, son carnes simpáticas de añadir en la alimentación porque van a aportar colágeno. Lo otro, por excelencia, el alimento o la comida que aporta todas estas sustancias de manera natural es lo que se llama el caldo de huesos. Yo no les he hablado a ustedes prácticamente nunca del caldo de huesos, solo se lo he mencionado a las personas que atiendo de manera individual en el coaching VIP. Pero ustedes pueden buscar por internet y segurísimo que van a encontrar, y si quieren que hablemos de eso un día hablamos. Pero el caldo de hueso es una medicina, se hace hirviendo carcasas de pollo o de res por muchas horas, hirviendo, dejándolos cocinar a temperatura baja por muchísimas horas, ojalá 24 horas, ¿sí? Normalmente se necesita hacer un slow cooker o en algún tipo de cocción en particular para poderlo dejar cocinar por largo tiempo, de manera que la carcasa, o sea, los huesos, los cartílagos, liberen todas estas sustancias al caldo y luego queda un caldo que está súper, súper nutritivo y que es curador, o sea, es terapéutico literalmente. Entonces, esa es la forma ideal de consumir estas sustancias, este colágeno y estas glicosaminoglicanos, ¿okay? La glucosamina, el ácido hialurónico, la conditrina, que son sustancias que sí que van a ayudar a la regeneración de los cartílagos y de los tejidos blandos que rodean las articulaciones. Ahora, en cuanto a los suplementos, como decía al inicio, sí existen, vienen normalmente suplementos de varias cosas juntas, hay gente que le funciona, hay gente que no. Hay gente que le ayuda a disminuir los dolores, hay gente que no. Lo que sí se sabe es que los suplementos, por ejemplo, de colágeno, un suplemento de colágeno hidrolizado sí que ayuda. Entonces, o bien me tomo el caldo de huesos o como este tipo de alimentos cada cierto tiempo, o puedo también consumir un buen suplemento de colágeno hidrolizado o gelatina. La gelatina también contiene estas sustancias porque la gelatina no es más que el resultado de estos huesos y de estos cartílagos que se han cocinado y que se les ha extraído esta sustancia. Entonces la gelatina es como decir el caldo de huesos pero sin sabor y muchas veces ya hecho sólido, ¿okay? Que luego uno la hidrata para consumirla o se agrega el polvo, se puede agregar a ciertos alimentos, ¿okay? Entonces ya sea la gelatina o el colágeno hidrolizado son sustancias que son suplementos, que se puede llamar suplemento a la gelatina, aunque es más bien un alimento, que podemos añadir a nuestra alimentación para asegurarnos de tener estas sustancias que son interesantes para ayudar a la regeneración de los cartílagos y que ya se ha probado que sí, que el colágeno hidrolizado ayuda a la regeneración de los cartílagos y hay un estudio muy interesante donde muestran imágenes de resonancia magnética y comparan el estado del cartílago en articulaciones de personas que toman colágeno y de personas que toman un placebo y se ve como el de la persona que toma colágeno está completamente regenerado al cabo de 6 meses. Eso sí, para que estas cosas hagan efecto hay que consumirlo por un largo tiempo. No es que se lo van a tomar y al día siguiente ya no les duele o al día siguiente tienen el cartílago nuevo. No, es una cuestión a largo plazo porque el cartílago, si bien sí se puede regenerar, tarda mucho tiempo en hacerlo. O sea, es una cosa que realmente hay que asumir como un cuidado propio de mi cuerpo que yo hago y que, como ya hablamos, esto también ayuda a otras muchas cosas en nuestro cuerpo a que sea realmente un cambio a largo plazo, que yo estoy apostando desde hoy para que poder dentro de 6 meses decir ya no me duelen las rodillas, ya no me suena tanto la cuestión, ya sé que estoy frenando de alguna manera ese proceso degenerativo que es la artrosis y que probablemente todos vamos a sufrir un poco o menos. Eso sí, si consumes gelatina, cuando yo hablo de gelatina no estoy hablando de la gelatina dulce de colores que venden, eso no, eso es una porquería, ¿okay? Estoy hablando de gelatina como suplemento nutricional que venga de buena fuente, que ustedes sepan esta gelatina se hizo a partir de animales criados como debe ser, es decir, orgánico, ecológico o de alguna manera alimentados con pastos en el caso de rumiantes o lo que sea, ¿ok? No es la gelatina comercial normal, esa Royal ni nada de eso, eso es una porquería, ¿ok? Eso tiene colorantes, tiene porquería, es de animales, ve tú a saber cómo, tiene el 70% es pura azúcar, lo que ustedes están comiendo, o sea, eso no, ¿ok? Me refiero a gelatina producida de una manera bien que yo como no la consumo, no les sé decir dónde se puede conseguir ni nada de eso, pero si ustedes
tienen la intención de buscar o de mirar, pues sepan que es así. Si no, de verdad es consumir estos otros tejidos conectivos de los animales, consumir estas carnes de tercera categoría o lo que sea que se tienen que cocinar por largo tiempo, porque esas carnes tienen estas sustancias que nosotros necesitamos, o comprarse un buen suplemento de colágeno hidrolizado quizá, que sí que puede ayudar, ¿ok? Entonces eso es un poco el resumen de estos suplementos, y de pronto si les interesa mucho lo podemos hablar en otro momento, o puedo escribir un post quizá profundizando más sobre los estudios y sobre el tema. Voy a leer los comentarios que me han hecho hasta ahora y luego les hablo de lo que vamos a hablar la semana que viene para ya cerrar el Facebook Live de hoy. A ver, María Fania decía, con el frío me duelen mucho las articulaciones, ahora ya sabes por qué. Tania dice, las inyecciones de vitamina B12. La B12, sí, la B12 puede ayudar, es cuando las articulaciones están muy rígidas, puede ayudar un poquito. B12 solamente quizá complejo B, para que tengas B6 y B12. Puede ayudar, sí, pero de manera general con la alimentación se debería suplir. A ver, Elizabeth dice, no tengo sobrepeso o ejercicio y un par de meses corriendo me lastimé una rodilla por primera vez y aún todavía me duele, aún parando los ejercicios por varias semanas. Ok, yo había dicho desde el comienzo que cuando hay dolor tienen que ir al médico y tienen que verificar qué es lo que está pasando, porque no es normal, ok, no es normal. Una cosa es este dolor por las articulaciones, este dolor de inflamatorio y tal, que va a disminuir con lo que les estoy diciendo, y otra cosa es cuando hubo un injury, una lesión, ok, y hay un dolor, hay que írselo a ver con el médico. Magdalena dice, ¿qué cantidad de caldo de huesos para dejar de utilizar suplementos? Magdalena, el que necesites, ¿ves? Tú lo preparas, vas tomando una taza diaria, por ejemplo, y al cabo de meses, ¿ok? Es donde vas a decir, wow, comparado con hace seis meses, no tengo nada que ver, ahorita me siento súper bien, hace 6 meses era un despojo humano, ¿ok? Por ejemplo. La gente toma una taza diaria, qué sé yo, en la mañana. No es una receta ni es un medicamento que requiera una dosis en particular, es un alimento, el caldo de huesos. A ver, Paola dice, la gelatina debe ser sin sabor, ya hablé, entonces ya aclaré lo de la gelatina, como saben, es gelatina no de la que venden normal en el supermercado, sino gelatina de buena calidad, sin azúcar, sin aditivos, ni nada de eso, y que venga de animales procesados bien, porque si el animal del cual vino la gelatina es un animal que estaba enfermo, es un animal que fue tratado con antibióticos, es un animal que no que estaba con sobrepeso, es un animal que era sedentario, es un animal que no fue alimentado como debía ser, pues todas las cosas que están mal en su cuerpo van a estar recogidas en esta gelatina, ¿ok? Nosotros tenemos que entender que los animales, que nosotros somos animales, que cuando nosotros no nos alimentamos bien y somos sedentarios y llevamos un estilo de vida malo, nuestro cuerpo está mal. Lo mismo ocurre con los animales. Y que eso en nuestro cuerpo está mal, que lo mismo ocurre con los animales, implica que hay sustancias inflamatorias, que hay excesos, que hay desequilibrios, que hay de todo. Y eso está en los animales también. Entonces, si nosotros vamos a consumir productos animales, deberían ser de animales que estén en buena salud. Si no, vamos a estar haciendo una morisqueta, ¿no? Por hacerle grasa sale una morisqueta. Pamela dice, hola, mi mami tiene artritis reumatoide, el médico le dijo que evitara las berenjenas, tomates. Ajá, esa es una buena pregunta, Pamela. Esos son una familia de alimentos, todo lo que me estás diciendo allí, que son los nightshade, en español son las solanáceas, ¿ok? Las solanáceas. Es un tipo de plantas que produce mucho antinutriente y que para muchas personas puede ser el problema. Entonces es verdad, es bueno que lo menciones porque yo no lo mencioné cuando hablé de los alimentos que le pueden causar sensibilidad a ciertas personas, y las solanáceas es un grupo de alimentos que pueden causarle ese problema. Y es eso, son las berenjenas, los tomates, la papa también, papa o patata, pimientos dulces, sí. Entonces es eso, ¿ok? A ver, Marga dice que colágeno hidrolizado nos recomienda. De momento ninguno, Marga, porque es algo que yo no utilizo, ¿ok? Yo no lo utilizo, así que no puedo recomendar ninguno en particular. Solo les puedo decir que si van a consumir alguno, que busquen alguno que sea de una marca confiable, que investiguen, que sea de buena calidad, etcétera. Pero no les puedo decir uno en particular porque es algo que yo no uso, así que no lo conozco. A ver, Paulina, creo que era que debemos tomar en cuenta al momento de comprar el suplemento colágeno, lo que les comenté ya. A ver, Maki dice, para personas que ya tienen artrosis, esta alimentación ayuda a frenar, por supuesto, Maki, por supuesto, ayudará a frenar eso y ayudará a frenar otra cantidad de cosas. Así que obviamente que siempre la recomendación es que empiecen a comer más sano de lo que están comiendo actualmente. Siempre, siempre va a ser esa la recomendación. Bien,
Maki dice receta del caldo. Voy a tener que un día escribirle sobre eso. Lo que pasa es que yo no lo hago. Yo lo intenté hacer una vez, pero yo no tengo slow cooker. Para mí es una complicación hacer el caldo de hueso. Así que yo en lo personal no lo hago. Por eso yo solo les puedo hablar de lo que yo he usado y de lo que yo he hablado. Y yo sé que el caldo de hueso tiene esas características, pero no es algo que yo consuma de manera normal. Así que por eso no les puedo compartir mucha más información sobre eso, pero pueden buscar en internet. Juan Carlos dice, hola, los chinos consumen mucho patas de pollo, exactamente, ¿será buena esa gelatina? Exactamente, Carlos, exactamente. Las patas de pollo, las patas de cochino, de cerdo, todas esas cosas que lamentablemente muchos dicen, uy, guácala, uy, le vas a poner eso, qué feo, qué horrible, o es comida de pobre, o lo que sea, en realidad es inteligente y es un smart move. Comer este tipo de cosas. Yo estoy hoy muy gringa, pero es como, perdónenme, no es mi intención. Es como estuve leyendo todo el día para hablarles hoy, todo lo que leo es en inglés y se me quedó mucho la cuestión. Entonces, todas esas partes de los animales que solemos despreciar, el cuello, por ejemplo, todas esas partes son buenas incluirlas en la alimentación porque contienen estas sustancias y las van a aportar a nuestra alimentación. Excelente comentario, Juan Carlos. Magdalena dice, gracias, te seguimos hace años, qué linda. Con mayor o menor éxito, que sin duda es responsabilidad nuestra. Éxito siempre hay, Magdalena. Siempre. Qué bueno ver que sigues adelante con tu proyecto. Ay, gracias, Magdalena, qué linda. Y bueno, por tu apellido sé que eres la hermana o en todo caso familia de él, Elisa. Así que besitos. Bien, caldo de cabeza de pescado, lo mismo, Juan Carlos, estás aportando unas ideas excelentes hoy. Lo mismo en el caso, verdad que solo estuve hablando de res y esto, pero el pescado también, ¿ok? El pescado también y todo lo que sea hueso va a estar bien simpático. Y de hecho por eso el pescado también es muy saludable porque tiene la carne del pescado va a aportar también este tipo de sustancias de manera muy natural, así que está súper bien. ¿Qué consumo yo que me aporte el colágeno, Maki? La verdad es que no mayor cosa. Comemos, como dije, a veces hice el caldo de hueso, lo intenté hacer alguna vez, pero me resultó complicado hacerlo porque no tengo slow cooker y no me podía estar ahí. Lo mantuve casi todo un día, pero era complicado. Pero bueno, estuvo riquísimo el que me comí, quedó excelente. Pero es verdad que yo particularmente no consumo nada extra. Yo no consumo colágeno en suplemento, yo no consumo gelatina, no consumo vísceras tampoco, nosotros comemos pocas carnes rojas, así que de manera general así de colágeno añadido de forma adicional a mi alimentación, yo en particular no tengo, la verdad. Qué bueno que me lo dices. Qué bueno que me lo dices porque no lo había pensado para mí. Pero no, yo no tengo nada en particular con respecto a eso, pero tampoco como demasiada carne. Como muchos huevos, como bastantes legumbres, como pescado bastante y como pollo en buena cantidad y carnes rojas quizá 2 veces a la semana cuando mucho. Entonces tampoco como mucha carne y eso también me ayuda a tener un equilibrio en el tipo de aminoácidos que consumo. Así que bueno. A ver, ¿cuáles vísceras? Dice Tania, todas las vísceras. Bueno, pues ya está. Creo que ya aclaré todas las dudas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? La semana que viene vamos a hablar de la parte de movimiento, porque resulta que todo lo que es movimientos bruscos, había uno de ustedes que comentó que jugando algo se había lesionado la rodilla, entonces eso puede ocurrir. Hablamos un poquito, pero solamente levemente del sobrepeso y de qué es lo que está pasando allí, el sedentarismo, o sea, hay cosas con respecto al movimiento que van a venir a poner en riesgo la salud de nuestras articulaciones. Entonces eso vamos a hablar la semana que viene. En preámbulo a un reto que vamos a empezar juntos todos en el mes de agosto. Probablemente lo vamos a empezar desde el lunes 30 de julio y durante todo el mes de agosto vamos a hacer un reto para mantenernos activos juntos durante las vacaciones, porque sí se puede. Les voy a dar recursos y yo personalmente voy a hacer el reto de grabarles a ustedes un video diario hablándoles sobre ejercicios y todo lo que se necesita para que pasemos de ser sedentarios a ser personas más activas. Y antes de eso, entonces, justamente nos vamos a ver el jueves que viene en el Facebook Live para hablar de cómo proteger nuestras articulaciones cuando comencemos a hacer un poquito más de actividad física y de qué manera podemos entonces garantizar que estemos haciendo un movimiento que sea saludable para nosotros sin que eso nos vaya a producir algún tipo de lesión.
Así que de eso vamos a hablar la semana que viene. Allí voy a abrir las inscripciones al reto porque aunque es gratuito, necesito que se inscriban para poderle enviar la información solamente a las personas que estén interesadas. No les puedo tener lista la página hoy, pero se las tendré lista la semana que viene, así que muy pendientes por acá. Jueves próximo a esta misma hora, y de todos modos por el correo electrónico, si se suscriben en minuevadieta.com, quedan suscritos de manera gratuita a mi blog, y desde allí yo les mando correos semanales con los resúmenes de mis artículos, con los enlaces a los videos, etcétera, etcétera, y con todas las informaciones, y por allí les voy a invitar seguramente el próximo lunes a que se unan a este reto de vacaciones que vamos a hacer juntos. Yo espero que me acompañe muchísima gente para que me motiven, porque un video diario, ay, no les digo que me da muchísima flojera. Un video diario durante todas las vacaciones es mi compromiso con ustedes, se va a ser mi reto personal para animarles a ustedes a que ustedes sigan su reto colectivo de hacer ejercicio todos los días, pero bueno, ya les voy a decir cómo se puede hacer muy fácilmente. Eso va a ser en el reto que vamos a hacer en agosto. Y la semana que viene entonces hablaremos de este factor de movimiento y de ejercicio para con respecto a las articulaciones en particular, para que nos sepamos cuidar, y le vamos a dar entonces inicio al reto de vacaciones. Así que bueno, espero que les guste mucho, espero que me acompañen allí, que le digan a mucha gente, etcétera. Ya hablaremos sobre eso en los próximos días. Vayan a minuevadieta.com y se apuntan allí con el correo electrónico para que reciban mis consejos por email directamente. Por supuesto que eso es gratuito. Y aquí nos vemos entonces la semana que viene y bueno, en preparación para el reto de vacaciones. Los quiero mucho, muchas gracias, espero que les haya gustado el live de hoy. Si fue así, por favor denle un like, con un corazoncito, lo que sea, compártanlo con alguien que les parezca útil y nos vemos acá la semana que viene. Muchas gracias por estar.